Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Les habla Gilberto González López, neurocirujano. Por medio del presente video, deseo compartir con ustedes una producción de contenido audiovisual en la cual quise reunir una búsqueda de la literatura médica y artículos científicos sobre los mecanismos de muerte por crucifixión, realizada por diversos investigadores en diversas partes del mundo, sumados a un análisis clínico de Jesucristo como paciente y uniéndola a los relatos de los evangelios sobre la pasión y muerte de Jesucristo. Todo esto con el fin de explicar como aproximación, en palabras sencillas, el sufrimiento y dolor cargado por Jesucristo en su pasión. Ojalá, quienes creemos en Él, esto nos sirva para interiorizar el precio de nuestra salvación. Dedico esta presentación a mi padre Gilberto, mi madre Carmen Amparo, y en memoria y eterno descanso del padre Antonio María Orozco Silva. Una pequeña advertencia es que esta presentación tiene como objetivo exponer las últimas horas de vida de Jesucristo con un enfoque médico de las mismas, para dar una aproximación en palabras sencillas dirigida a la población general sobre el suplicio físico y psicológico al que fue sometido Jesucristo. No pretende alterar, modificar o influir sobre la doctrina del depósito de la fe apostólica. Cualquier error o imprecisión es solamente mi responsabilidad. Estaba escrito desde antiguo en las profecías mesiánicas que el Mesías debía padecer. En el libro del profeta Isaías existen unos escritos llamados los Cánticos del Cordero o el Cántico del Cordero Sufriente. Aquí procedo a leer el capítulo 53. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que le trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. La presentación actual se dividirá en estos tópicos: los aspectos históricos de la crucifixión, Jesucristo como paciente, Jesús en el huerto, Jesús es flagelado, la cruz y la muerte de Jesucristo. Pero, ¿qué es la crucifixión? El busto del hombre que vemos es de Marco Tulio Cicerón. Fue jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. En sus escritos
describía a la crucifixión como de todos los castigos el más cruel y terrible. Los artículos sobre definiciones de tortura en la ley internacional informan: la muerte por crucifixión es la forma más terrorífica de muerte, porque en la antigüedad mezclaba no solamente el sufrimiento físico, sino también la vergüenza y el escándalo público para el ejecutado por este método, y era reservado para ser infligido a las personas más detestables de la sociedad. Adicionalmente, se nos informa que la crucifixión es un método de ejecución pública con el objetivo de ser una tortura brutal. Es un castigo que deliberadamente se planea para ser cruel, inhumano y degradante, en el que el dolor severo y el sufrimiento físico y mental es infligido intencionalmente. Aquí, perdón, es infligido, no infligido, infligido intencionalmente con él. ¿Dónde se ideó la crucifixión? A ciencia cierta no es posible identificar dónde fue ideado este método de tortura, pero se cree que los asirios, babilonios y persas ya contaban con este método. Pero fueron los romanos, desde alrededor del siglo IV a.C., quienes perfeccionaron las técnicas de crucifixión. Como veremos más adelante en esta charla, usaron métodos más sofisticados a los inicialmente generados por otras culturas, que consistían básicamente en colgar de un árbol o de un tronco vertical a sus víctimas. Su uso en el Imperio Romano, las ejecuciones por crucifixión no eran infrecuentes, pero estaban reservados para esclavos y extranjeros. En un principio, estaba prohibida para los ciudadanos de Roma. En la historia romana, uno de los eventos de crucifixión masiva más representativos ocurrió en el año 71 a.C., luego de la rebelión de esclavos liderada por Espartaco. Marco Licinio Craso, general romano, crucificó alrededor de 6.000 personas y a modo de escarmiento los dejó sobre la Vía Flavia para que pudieran ser vistos por todo aquel que transitara por allí. La Vía Flavia tenía una longitud aproximada de 162 kilómetros, ubicada entre Roma y Capua. Ahora hablamos sobre Jesucristo como paciente. Procedemos. Jesús de Nazaret tenía alrededor de 30 a 33 años al momento de su ejecución. Pero, ¿qué podemos preguntarnos acerca de su estado de salud? Las Escrituras pueden darnos idea de cómo era. Veamos. Esta es la tierra donde actualmente es el Estado de Israel, algunos territorios palestinos, sur del Líbano y parte occidental de Jordania, la tierra donde vivió Jesucristo. Su vida privada, donde estaba asentado desde su regreso de Egipto cuando era niño hasta el inicio de su ministerio público, fue en Nazaret, esta porción de acá, al sur de Galilea, más arriba del norte de Samaria. Y tuvo diferentes desplazamientos en la geografía de la época, yendo a sitios tan al norte como como Tiro y Cesarea de Filipo, además de Betsaida y Cafarnaún, como lugares tan al sur como Jerusalén o Betania. Este mapa, un poco más detallado, muestra los sitios que visitó Jesucristo en sus últimos 3 años de vida, que fueron pues sus años de vida pública antes de la crucifixión. Con el ánimo de explicar las distancias recorridas por Jesucristo, aquí pongo algunos ejemplos utilizando la herramienta de Google Maps. Linealmente, entre Armenia y Pereira,
que son dos ciudades capitales del llamado eje cafetero en Colombia, hay una distancia promedio alrededor de 30 kilómetros y medio. En el caso de Nazaret a Cafarnaún son 45 kilómetros, una caminata que de continuo se realizaría en casi 10 horas aproximadamente. O desde Cafarnaún a Tiro son 53 kilómetros lineales, o sea que por camino es mucho más la longitud de un punto al otro. Entonces es posible afirmar por deducción algunas conclusiones sobre la salud de Jesucristo, que caminaba también grandes distancias. Un ejemplo de ello es cuando iba después de Cafarnaún hasta Betania, donde vivía su gran amigo Lázaro. Es más o menos la misma distancia que existe entre la capital del departamento del Quindío en Colombia, Armenia, y la capital del departamento de Antioquia, Medellín, que es distancia lineal, me refiero. Entonces, lo que es posible afirmar es que Jesucristo es un hombre joven, en sus 30 años, acostumbrado a recorrer largas distancias caminando. Esto hace inferir que no tuviera enfermedades de tipo respiratoria, cardíacas, musculoesqueléticas o del sistema nervioso que impidieran esta actividad física tan intensa que vivía el Señor. Esto respecto a Jesucristo como paciente. Ya entrando respecto a la pasión de Cristo, este es un dibujo del mapa de Jerusalén donde se muestran los lugares más importantes recorridos por Jesucristo. El cenáculo, donde instituyó la Eucaristía en la última cena, el huerto de Getsemaní, donde hizo oración y fue aprehendido por los guardias del Sanedrín, la parte alta de la ciudad, donde se cree que se reunió en mitad de la noche el Sanedrín, autoridad política y religiosa judía, donde fue juzgado, la residencia de Poncio Pilato, donde fue golpeado, flagelado y condenado a muerte, y el Gólgota, donde fue crucificado y muerto. En el Huerto de los Olivos, Jesucristo expresa su angustia y su gran estrés emocional, a tal punto de ser descrito en los Evangelios su sudoración como sangre, este fenómeno conocido como hematidrosis. Nos comenta San Mateo: entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. San Lucas nos dice en su Evangelio: y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Este fenómeno es conocido como hematidrosis, que consiste en la salida de sangre a modo de sudor por la piel y ha sido descrita en personas sometidas a un gran estrés emocional y ha sido observado en reos, en personas que son condenadas a muerte justo antes de realizárseles la ejecución. Aquí una diapositiva donde se observa este fenómeno de hematidrosis en la frente de una persona. Entonces, recapitulemos. Después de la medianoche, luego de ser apresado, es llevado inicialmente donde Anás y luego ante Caifás. Entre la 1 de la mañana, más o menos, y el amanecer, fue juzgado por el Sanedrín por su delito de blasfemia. Las ejecuciones estaban únicamente permitidas bajo el poder imperial de Roma. Por ello, los jefes del Sanedrín, que eran autoridad religiosa, debían pedir autorización a una autoridad civil, que en este caso era el procurador romano, para llevar a cabo la ejecución. Además del estrés emocional
la hematirosis descrita por los evangelios, Jesucristo fue golpeado en su humanidad en diversas ocasiones por los guardias del Sanedrín. Nos comenta San Mateo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?», respondieron ellos diciendo: «Es reo de muerte». Entonces se pusieron a escupirle en la cara, a bofetearle y otros a golpearle, diciendo: «Adívínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado?». Cabe anotar que hasta el momento Jesucristo está en un ayuno total, sin recibir líquidos o comida desde la última cena en la tarde y noche anterior que tuvo con sus discípulos en el cenáculo. De ahí pues, cuando es llevado donde Poncio Pilato, Jesús es flagelado. La flagelación se hacía como preludio a la ejecución, pues la ley romana de la época indicaba la flagelación previa como prerequisito, la cual era practicada en el reo desnudo sobre la región dorsal, como vamos a ver a continuación. Nos dice San Mateo que entonces le soltó a Barrabás, haciendo pues referencia a Poncio Pilatos, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Este es la imagen que reproduce un flagelo romano, como los usados para realizar los latigazos a las personas condenadas en el tiempo de Jesús. Consistía en un mango de madera del cual se desprendían filetes de cuero que tenían adheridos en su longitud diferentes artilugios como fragmentos de hueso, esferas metálicas, ganchos de metal a modo de anzuelos y púas metálicas con el fin de infligir el mayor daño posible de los tejidos con cada azote, generando laceraciones profundas de la piel, desgarro del tejido celular subcutáneo y ruptura muscular, causando de este modo gran dolor agudo, que sumado a las pérdidas sanguíneas por hemorragia, podían ser tan graves que llevara a la persona a un estado de choque, generando inestabilidad cardiovascular, y este castigo pudiese conllevar inclusive a la muerte. El castigo de flagelación se usaba con frecuencia no solamente de modo punitivo contra un reo, sino también durante los interrogatorios a personas sospechosas que cometían algún delito. Era tan severo este castigo que las leyes romanas prohibían explícitamente su práctica en personas que poseyeran la ciudadanía romana. Ejemplo de esto podemos encontrarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo iba a ser sometido a interrogatorio por las autoridades romanas locales. Es llamativo como San Pablo, apóstol de Jesucristo para los gentiles, ya acostumbrado a vejámenes y malos tratos, se abstrae de esta pena cuando iba a ser interrogado, apelando al hecho de ser ciudadano de Roma, no por cobardía, sino por riesgo inclusive de muerte con la realización del castigo. Leemos así en la Escritura: el tribuno mandó llevarlo dentro del cuartel y dijo que lo sometieran a los azotes para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Cuando le tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba allí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo: ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Al momento se retiraron los que iban a darle tormento. El tribuno temió al darse cuenta que le había encadenado siendo ciudadano romano, informando pues la gravedad del maltrato al cual iba a ser sometido. A pesar pues, de que San Pablo ya había pasado por azote por parte de los judíos en no menos de 5 oportunidades, cabe anotar
que los azotes realizados por los judíos a San Pablo se practicaban con una vara y según la ley judía tenían por número máximo 40, pero para tener certeza de cumplir con aquella norma, el condenado a ser azotado recibía en total 40 azotes menos uno, o sea, pues 39. Nos cuenta pues San Pablo, 5 veces recibe de los judíos 40 azotes menos uno en su carta a los Corintios. Solamente, como habíamos dicho y recalcamos, el hecho de la flagelación, como la practicaban los romanos, podía generar tanto daño en los tejidos, tanta pérdida de sangre por la hemorragia y el dolor en el ejecutado, esto sumado podía causar la muerte. La persona era atada a una columna, normalmente desnudo, y 2 soldados iniciaban el martirio de la flagelación usando el flagelo, la herramienta anteriormente descrita, con golpes diagonales sobre la región dorsal de la persona, tanto en su tronco, glúteos, muslos y piernas. Es importante anotar que tal tarea era realizada comúnmente por soldados, hombres vigorosos y físicamente fuertes. Ahora, además de lo ya descrito, la laceración de la piel y tejidos subcutáneos, la hemorragia intensa, el estrés físico y psicológico con liberación de cortisol y adrenalina, se suma que la pérdida de continuidad de la piel, siendo una puerta abierta a las bacterias y microorganismos que habitan en la propia piel. Además, las del flagelo y la suciedad adicional que pudiera entrar por las heridas. Esto con riesgo de generar inicialmente una infección localizada que por la gravedad y profundidad, además de las extensiones de las heridas, llevaría a una infección generalizada e inclusive un estado de sepsis o septicemia, que es como se le conoce a una infección que se generaliza por todo el cuerpo. Esta es una imagen que aunque no es un dogma de fe, pues muchas personas creemos que la sábana santa que se resguarda en Turín, Italia, corresponde a la mortaja donde fue envuelto Jesucristo, luego de ser descolgado de la cruz con el objetivo de ser dispuesto en el sepulcro. Esta es una imagen de una fotografía en negativo de la sábana santa de Turín, donde se observa el anverso y reverso del varón crucificado y flagelado. Es posible observar la lesión de la muñeca izquierda. Aquí se observa sobre la región izquierda, que corresponde al paso de uno de los clavos. Además, también se identifican lesiones en la parte posterior del cuerpo, en la espalda, brazos, glúteos, muslos y las piernas. Esta es una reproducción en tercera dimensión del hombre de la sábana santa, donde es más fácilmente apreciable las lesiones descritas que estábamos hablando. Adicionalmente a la flagelación, Cristo también fue sometido a la colocación de una corona de espinas, la cual, aunque no iba a causar su muerte, generaba intenso dolor y sangrado abundante por ser el cuero cabelludo una estructura ricamente vascularizada, a la cual le llega muy buena sangre, y con gran sensibilidad por los nervios que llevan información sensitiva del cuero cabelludo. Ahora pasamos a hablar sobre la cruz. Los primeros métodos de crucifixión se usaban árboles y postes rectos para colgar a los condenados. Posteriormente se utilizó una viga de ubicación horizontal, adicional a la posición superior del poste. Estos métodos fueron perfeccionados generando diferentes tipos de cruces, desde el inflix lineum, que era colgar a la persona o crucificarla en un árbol,
pasando por la crux simplex, que es el poste, donde también se ejecutaban reos a muerte, hasta la cruz composita o comisa, crux capitata, o una cruz en forma de X que se llama cruz decusata. Se estima pues que la crucifixión la más frecuentemente utilizadas en el siglo I correspondían a la cruz composita y la cruz capitata. En tiempos de los romanos, esta era la cruz más comúnmente utilizada y tenía alrededor entre 1.8 y 2.4 metros de altura, con un patíbulo. El patíbulo corresponde al fragmento horizontal de la cruz, que medía alrededor entre 1.5 y 1.8 metros, con un total de peso de toda la cruz de 136 kilogramos aproximadamente. El patíbulo, específicamente, el cual la víctima era obligado a cargar hasta el sitio de su ejecución, pesaba en promedio 57 kilogramos. En esta imagen observamos el tipo de cruz más frecuentemente usada en las crucifixiones romanas durante el siglo I y las características anteriormente mencionadas. En la porción superior de la cruz era norma que se colocara la razón por la cual era ejecutada esa persona para conocimiento público. La fijación del condenado a la cruz se realizaba por medio de ataduras con sogas, cuerdas o con clavos sobre su cuerpo hacia la cruz. Los clavos en los miembros superiores eran normalmente clavados en la región del carpo, que es la muñeca, más que en las manos, pues es donde se brinda mejor soporte para poder soportar el peso del cuerpo. Cabe anotar que en este trayecto pasa un nervio, que es un nervio muy voluminoso, grande, que tenemos en la parte del antebrazo, entre el antebrazo y la muñeca, que es el nervio mediano, muy posiblemente seccionado, lo cual genera un gran dolor durante los clavos, mientras fue clavado pues en la cruz. Respecto a la fijación en los miembros inferiores, los pies eran amarrados o clavados juntos, al lado y lado o en la parte frontal, con el objetivo de que las rodillas quedaran flexionadas alrededor de 45 grados. Ahora vamos a notar por qué razón esto es importante. Con esto se aseguraba que el peso corporal fuera cargado constantemente por la extensión dolorosa de las piernas. El fallo en esta postura lleva a que el peso del cuerpo ale a los miembros superiores, generando tensión sobre la caja torácica, y de este modo el diafragma y los músculos intercostales, que son los músculos que nos permiten respirar a los seres humanos, pueden generar dificultad respiratoria. ¿Cuánto podía durar una persona en estado de crucifixión? Pues la idea es que fuera lo más lento y doloroso posible. Están descritas muertes desde las 3 horas hasta 4 días aproximadamente, también dependiendo de otros factores como pues el maltrato previo que haya tenido la persona. En el caso pues de Jesucristo sabemos que venía en un ayuno prolongado, deshidratado, ya sometido a diferentes golpes, la colocación de la corona de espinas y adicionalmente flagelado con un flagelo romano. Entonces estaba en una situación pues bastante delicada. En esta imagen podemos observar también otra forma de fijación de los miembros inferiores en la cruz, que es por la región lateral de los talones del hueso calcáneo en este dibujo. Y aquí observamos este hallazgo arqueológico que corresponde a un hueso calcáneo humano atravesado por un clavo, como método alternativo
de fijación de los pies y de las manos. Vemos pues que este es el hallazgo arqueológico, lo mismo que este que vemos acá, digamos lo más erosionado por el paso del tiempo, y al lado podemos observar en un modelo anatómico cómo hubiese sido el traspaso pues de un clavo a través del hueso calcáneo. Hay que recordar que, como se dijo con antelación, la crucifixión, más que un método de ejecución, era un método de tortura, de muerte lenta, dolorosa y angustiosa. De ahí la importancia de la postura que el condenado adoptara en la cruz, con el ánimo de hacer más dolorosa y generar mayor sufrimiento. El objetivo de que las rodillas quedaran anguladas, ya vamos a hablar al respecto en unos cuantos instantes, para generar con cada respiración pues dificultad. Había pues un dolor intenso, ya en breve explicaré con más detalles el motivo, y existían métodos conocidos y perfeccionados por los romanos para acelerar la muerte del individuo, entre los que se encontraban quemar leña seca de los reos cerca de la cruz para generar intoxicación por monóxido de carbono, fracturar las piernas e inclusive contusiones en el tórax. Como les dije, ya se hablará al respecto en unos momentos. La crucifixión interfiere, como podemos observar acá en este diagrama, en este dibujo, con la función respiratoria para poder exhalar, o sea, botar el aire que respiramos, porque la expansión de la caja torácica por tracción del peso del cuerpo de cierto modo fija los músculos en estado inhalatorio, dificultando así para la persona crucificada que pueda exhalar aire, o sea que pueda sacar el aire de sus pulmones, y haciendo que para permitir la exhalación el condenado tuviera que alar de sus miembros superiores y apoyarse en los miembros inferiores para realizar el movimiento, lo cual generaría un intenso dolor en sus miembros que están clavados en la cruz. Básicamente, la alteración respiratoria podemos reproducirla ahora mismo con nosotros a modo de experimento. Consiste en respirar con profundidad, expirar, o sea, botar aire, pero tan solo un poco de aire, y volver a respirar desde ese punto para botar solo un poco de aire nuevamente y volver a inspirar una y otra vez, una y otra vez. Se hace en verdad insoportable con unos cuantos segundos de realización de este ejercicio. Diferentes estudios se han realizado sobre los cambios en las constantes fisiológicas y signos vitales en la crucifixión. Estudios con voluntarios sanos que eran colgados de una cruz, fijados por sus muñecas mediante correas, demostró alteración en la función respiratoria, con caída del 70% del volumen pulmonar con 6 minutos de experimento, sumado a alteraciones en la presión arterial y el pulso. Luego de 12 minutos la respiración era puramente diafragmática y se empezaban a alterar el estado de conciencia de los individuos. Los signos vitales de estas personas pues tendían a comportarse más estables si los voluntarios podían apoyar sus pies. Esto pues tomando en cuenta que todas estas personas estaban completamente sanas, sin ninguna clase de agresión o injuria previa a la realización de este experimento netamente postural, de la postura de la cruz, y que eran atados mediante correas de cuero, no eran clavados en los maderos. Ya con lo anteriormente descrito, se entiende la importancia del apoyo de los miembros inferiores para el ciclo de respiración del crucificado. Los santos evangelios narran una forma particular para acelerar la muerte del par de crucificados al lado de Jesucristo. Nos dice San Juan: los judíos,
como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces tenían el conocimiento de la importancia que tenía el apoyo en los miembros inferiores para poder permitir la respiración. Entendían pues que si perdían este apoyo, la muerte del condenado iba a acelerarse por los motivos anteriormente mencionados del ciclo respiratorio. Los métodos para acelerar la muerte, pues estaba la crurifractura bilateral, como la acabamos de ver, o sea, la fractura de ambos huesos de las piernas, el apuñalamiento con lanza en el lado derecho para penetrar el corazón. Es una vía que es pues más expedita porque va a ir directamente hacia el ventrículo derecho, que es amplio y ocupa gran parte del lado derecho y parte de la base del corazón. Otra forma que utilizaban era el comotio cordis o conmoción cardíaca, que ya lo vamos a ver en una imagen a continuación, que consiste básicamente en realizar un golpe seco en el pecho. Ellos lo hacían de manera repetitiva hasta tanto generaban una arritmia cardíaca mortal que conducía a la muerte del paciente. Y el otro método que también utilizaban era prendiendo fuego a la base de la cruz, como comenté anteriormente. En la conmoción cardíaca pues está descrita, en la cual se recibe un golpe seco en la región precordial, o sea en la región anterior del tórax, y esto, la transmisión de energía cinética, la transmisión de energía de movimiento directamente hacia el corazón puede desencadenar que un ritmo cardíaco normal, un ritmo sinusal, pueda pasar a una arritmia mortal, como es por ejemplo la fibrilación ventricular, generando pues la muerte del paciente si esto no es rápidamente revertido. Esta imagen muestra un corte que permite ver la caja torácica en dibujo pues de Jesucristo, donde se observa el trazo de la lanza a través de su tórax, perforando pues el pulmón y corazón. Específicamente se cree que cayó directamente sobre el ventrículo derecho. Y ahora sobre la muerte de Jesucristo. Estas eran pues las horas romanas. ¿Cómo medían pues los romanos el tiempo? Estaba la hora primera, la segunda, la tercera y así sucesivamente, desde las 7 de la mañana en adelante. Los evangelios nos comentan, tanto el evangelio de Marcos como el de San Juan, y nuevamente el de San Marcos, que era la hora tercera y lo fijaron en el madero, dice San Marcos. La versión de San Juan era como la hora sexta, cuando Pilato entregó a Jesús a los judíos para que lo fijaran en el madero. Ahí hay una disparidad que pues en el momento no es motivo de explicación, pero se asume que Cristo fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana, y luego se nos explican los evangelios que alrededor de la hora nona, entiéndase más o menos las 3 de la tarde, fue cuando Cristo expiró, cuando Cristo murió en la cruz. Dice el evangelio de San Marcos que a la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña la ofrecía de beber, diciendo: dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró.
murió. Entonces, a la hora nona, 3 de la tarde, Cristo estuvo crucificado alrededor de entre 6 horas y 3 horas, dependiendo de cómo se quiera ver. Se asume que fueron 6 horas que duró colgado en el madero. Respecto entonces a la muerte propiamente de Jesucristo, a los mecanismos de muerte, podemos definir que las causas de muerte por crucifixión pueden ser sumatorias de todas las torturas que le fueron infligidas al Señor. Entre ellas, primero, una hemorragia masiva después de la flagelación, el estado de deshidratación. Como hemos dicho, pues la última vez que ingirió alimentos y líquidos fue en la noche del Jueves Santo. Nos lo relata San Lucas diciendo: porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Así nos informa pues San Lucas. Adicionalmente, el debilitamiento, fuera de esto que acabamos de decir, por cargar el patíbulo, que es un elemento pues casi de 60 kilos, estando herido y sangrando. Otro factor adicional que contribuyó a esa muerte fue la contaminación de las heridas de la flagelación, llevando a inicio un proceso de infección local de la piel e infección diseminada posterior. Ya una vez clavado en la cruz, a lo anteriormente hay que sumar la dificultad respiratoria por expansión de la caja torácica. La tortura postural genera dolor con cada movimiento respiratorio, de inspiración y expiración. Otros autores afirman también que Cristo pudo haber sufrido una falla renal aguda, adicional a todo esto que estamos hablando, por deshidratación y sangrado que llevaba a hipovolemia. Hipovolemia es un estado en el cual se disminuye la cantidad de líquidos que viajan a través del torrente sanguíneo, y hablan también de un posible desarrollo de rabdomiólisis, que es un estado en el cual se rompen los músculos por dentro y botan proteínas a la sangre, y esto hace que se tape el riñón, sumado esto a la hipovolemia y a la deshidratación. Y en últimas, pues una falla multiorgánica con compromiso respiratorio, acidosis metabólica y respiratoria, falla renal aguda, hipercalemia por el trauma muscular severo que ha pasado en las últimas horas, la pérdida de sangre, una anemia, hipotensión y sepsis. Entonces todos estos elementos conjugados generaron pues la muerte de Jesucristo. Agradezco a todos ustedes la atención prestada y espero esta charla sea de utilidad y fruto para todos nosotros. Regnare Christus volumus, queremos que Cristo reine. Se despide de todos ustedes Gilberto González López.